todas las ideologías son superestructurales. Esa palabra se escribe todo junto. Todas las ideologías son superestructurales. Entonces, la religión, la moral, la filosofía y el derecho, fíjense que muchos de ustedes en la comisión siguen la carrera de derecho, nombra el derecho, repito, la religión, la moral, la filosofía y el derecho, en una palabra, las ideologías, o sea que a todo eso llama ideologías, no tienen historia o desarrollo propios. Las ideas no existen ni cambian, son los hombres quienes cambian. Cuando cambian sus condiciones materiales de vida y existencia, también cambian su pensamiento y los productos de su pensamiento. Esta frase quizás les suene familiar porque ya yo se las había dado cuando comparamos, vamos a recordar, qué es lo que cambia una sociedad para Weber y para Marx. Entonces habíamos dicho que para Weber una sociedad cambiaba cuando cambiaba su forma de pensar, cuando cambiaban las ideas, las creencias y los valores de una sociedad. ¿Se acuerdan? Para Weber entonces la sociedad moderna industrial era el resultado de una nueva forma de pensar, que según Weber era una forma racional. Y ahí yo ya les había adelantado esta frase, que a diferencia de Weber, Marx decía, las ideas no existen ni cambian, son las personas quienes cambian. ¿Y cuándo cambian? Cuando cambian sus condiciones materiales de vida y existencia. Entonces quiere decir que para Marx, los seres humanos elaboran su pensamiento o construyen su ideología de acuerdo a las condiciones materiales de vida y existencia que desarrollan. Si vamos al caso concreto de los obreros industriales dentro del capitalismo del siglo XIX, que es donde Marx hace estos estudios, es una conciencia alienada, ¿no es cierto? Bueno, atención con esta frase, que la cito textual de Marx. Las ideas dominantes en toda época, dice Marx, las ideas dominantes en toda época son las ideas de la clase dominante. Otra vez, las ideas dominantes en toda época son las ideas de la clase dominante. Porque esta clase, o sea, la clase dominante, no solo es la propietaria de los medios de producción, no solo es la propietaria de los medios de producción, sino también de los medios de producción de la vida intelectual y espiritual en general. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Y ahora después lo vamos a ver en otra temática. Marx dice que en la sociedad capitalista, los dueños de los medios de producción material, es decir, los dueños de las fábricas y de los medios de producción que elaboran los productos que venden a la sociedad, no solo son los dueños de esos medios de producción material, sino que también pueden ser los dueños de los medios de producción de la vida intelectual y espiritual en general. Y yo agrego, para que lo entiendan mejor, por ejemplo, ¿cuál podría ser un medio de producción de la vida intelectual? Un diario. Por ejemplo, un diario. O si lo traemos al momento actual, podría ser uno de los tantos medios masivos de comunicación. En tiempo actual podría ser una radio, podría ser un canal de televisión, donde sabemos muy bien que están muy asociados a determinados intereses y esos medios se utilizan para difundir determinada ideología, ¿se entiende? Y si no son directamente los dueños, por ejemplo, de ese tipo de medios, influyen sobre ellos para difundir su ideología. Y esto también podría ser el papel que desempeñe una determinada creencia religiosa. Entonces, la clase dominante, por un lado, es
la dueña de los medios de producción material concreto, fábricas, máquinas, herramientas, etc. Y por el otro lado también puede ser la dueña de algún medio de difusión de una ideología dominante. Y si no es directamente dueña de ese medio, puede influir en ese medio para que se ponga al servicio de la difusión de su ideología. ¿Estamos? Bueno. Entonces vamos ahora a un tema que se presenta como una relación. Y es una relación entre la estructura y la superestructura. Marx, cuando se refería a la sociedad, la llamaba formación económico-social. Y entonces decía que en una formación económico-social, como podría ser concretamente la sociedad capitalista industrial del siglo XIX, hay una estructura y una superestructura. Para que les quede más didáctico el asunto, cuando Marx describe esto en el texto correspondiente, lo compara con un edificio. Entonces, la estructura sería algo así como las bases o los cimientos de un edificio. Y la superestructura sería algo así como los pisos de ese edificio, ¿no? Como para que se representen simbólicamente y también gráfica y didácticamente. Bueno, entonces vamos a analizar cada una de estas partes. La estructura, que sería esa base, es concretamente la estructura económica. La estructura es la estructura económica, es la base económica de la formación económico-social, y dentro de esa estructura está el modo de producción. ¿Vamos? O también podríamos decir la base de producción material. Les doy todas las denominaciones, así pueden manejar todos los términos. La estructura económica, el modo de producción o la base de producción material. Y esta estructura, a su vez, tiene dos componentes, que por ahora los voy a nombrar y después los voy a retomar para desarrollarlos específicamente. Los dos principales componentes de la estructura económica son las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción, que se encuentran en una relación dialéctica entre sí. Cuando se tradujo este tema desde el alemán al español, la palabra que se utilizó es que chocan, se produce un choque. Pero como ya sabemos qué significa dialéctica, entonces vamos a decir que entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción hay una relación dialéctica, es decir, una contradicción, antagonismo u oposición. En el texto traducido del alemán al español hay un choque. Eso es lo que decía Marx, que las fuerzas productivas chocan en determinado momento con las relaciones sociales de producción. Bueno, todo esto que dije es para la estructura. Sobre esa base, sobre esa estructura, se va a apoyar o se asienta la superestructura. Bueno. Entonces, antes de continuar, y para que puedan expresarse correctamente, esta relación se la menciona de la siguiente manera. Se dice así: la estructura determina la superestructura. La estructura determina la superestructura y la superestructura es un reflejo de la estructura. Es así como se debe decir. La estructura determina la superestructura es un reflejo de la estructura. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver ahora qué elementos o qué partes o componentes forman la superestructura. La superestructura, en términos generales, está formada por todo el aparato político,
jurídico e ideológico de la sociedad, o de la formación económico-social, como decía antes. Lo digo otra vez entonces, la superestructura, en términos generales, comprende al aparato político, jurídico e ideológico de la formación económico-social. Bien. Dentro de ese aparato hay determinadas instituciones. Por ejemplo, ¿qué instituciones? No las voy a nombrar todas, voy a nombrar las más representativas para que se den cuenta. Por ejemplo, dentro de ese aparato vamos a encontrar al Estado, vamos a encontrar a los partidos políticos, vamos a encontrar, por ejemplo, también al Poder Judicial, a las familias, al sistema educativo, a la iglesia y también distintas creencias religiosas. Todo eso está dentro del aparato jurídico, político e ideológico. Y de cada una de estas instituciones, más otras que pueden entrar dentro de ese aparato, de todas estas instituciones surgen ideologías. De todas estas instituciones emanan, se originan, surgen ideologías, ideas, representaciones. Entonces, por ejemplo, esas ideologías, ideas y representaciones pueden ser políticas, pueden ser jurídicas, pueden ser filosóficas, religiosas, morales, y hasta inclusive la ética y la estética de la formación económico-social están comprendidas dentro de la superestructura. Otra forma de decirlo, ¿cómo sería? Que todas las ideologías jurídicas, políticas, educativas, por ejemplo, la enseñanza o los valores que los padres transmiten a sus hijos, o también los valores que se transmiten a través de la educación a los alumnos y alumnas, son ideologías, son reflejos superestructurales. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Entonces ahora, si tenemos este esquema y lo entendimos, vamos a ver cómo se relaciona con la última frase que les mencioné anteriormente. Entonces pasa lo siguiente. Generalmente, lo más común es pensar que las clases dominantes están en la superestructura. O sea, la gente comúnmente piensa que la clase dominante es la clase gobernante, es el gobierno de turno, el partido político que gobierna una sociedad. Bueno, en este esquema, la clase dominante no está en la superestructura, la clase dominante está en la estructura. La clase dominante está en la estructura. La clase dominante dentro de este pensamiento de Marx y dentro de este esquema es la clase burguesa capitalista industrial dueña de los medios de producción. Ahí está. Bueno, muy bien. Entonces, justamente, todas las ideas, todas las ideologías superestructurales están al servicio de esa clase dominante de los medios de producción material. Entonces, siguiendo con este razonamiento, para hacer un verdadero cambio en la sociedad, para cambiar el modo de producción, los cambios hay que hacerlos en la estructura. O sea, puede haber cambios en la superestructura. Por ejemplo, se puede cambiar un programa educativo. O, por ejemplo, también se le puede dar a los trabajadores determinados derechos y beneficios. Pero mientras la estructura siga bajo la dominación de la clase capitalista burguesa, todos esos cambios que se hagan en la superestructura serán reformas burguesas. Esto es lo que quiero que entiendan. Entonces, a los trabajadores, por ejemplo, se les puede llegar a darle, qué sé yo, días por vacaciones, a las trabajadoras licencias por embarazo o por maternidad, o lo mismo trabajadores y trabajadoras licencias por enfermedad, que está muy bueno, pero son simples reformas burguesas, que además tienen otra finalidad.
tratar de contener el descontento del sector trabajador, justamente para que no se genere una revuelta que atente contra el orden social capitalista. Bueno, entonces, para reformar realmente la sociedad, el cambio hay que hacerlo en la estructura. Y otra vez volvemos a lo mismo que tantas veces hemos repetido. La única forma posible de lograr un verdadero cambio es mediante la socialización de los medios de producción. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a desarrollar el modo de producción y aquí es donde vamos a especificar los aspectos característicos de las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Pero antes vamos a decir algunas otras cosas. Por ejemplo, para Marx, el hombre no es un animal laborans, no es una bestia de trabajo, y tampoco es un homo economicus, como lo planteaban los economistas liberales, caso de Adam Smith, ¿no? Entonces, no es ni un animal laborans, o sea, una bestia de trabajo, un animal de trabajo, ni tampoco un homo economicus. Para Marx, el ser humano es un homo con H, hombre, un homo faber, con B larga. Homo faber, que sería más o menos traducido literalmente un hombre que hace. Un hombre que hace, que crea, etc. Y la actividad más importante y principal que tiene es el trabajo. La actividad más importante y principal que tiene es el trabajo. Para la producción de la vida y el mantenimiento del proceso vital. Mediante el trabajo, el hombre transforma de manera consciente e intencional las condiciones naturales. Mediante el trabajo transforma la persona, el hombre, el ser humano, de manera consciente e intencional las condiciones naturales. Y de esta manera entonces se apropia de los materiales de la naturaleza y los modifica, creando un mundo superorgánico todo junto se escribe, de artefactos hechos por él. Bueno, muy bien. Atención con lo que viene ahora. Los hombres no producen aislados unos de otros, sino que actúan, o mejor dicho, interactúan con otros hombres y cooperando entre sí. En este proceso entran en relaciones sociales definidas que son independientes de su voluntad. Bueno, ahora, ¿qué significa todo esto? Porque si no, quedan como palabras vacías. Al decir que no producen aislados unos de otros, Marx está diciendo que el trabajo tiene un carácter social. Así como en un tema anterior habíamos destacado que la producción tiene un carácter social, también el trabajo tiene un carácter social. ¿Cierto? Dentro de lo que es la producción capitalista, el trabajo también tiene un carácter social. Y de esta manera entonces los trabajadores entran en relaciones sociales definidas, que es lo que les dije recién, que son independientes de su voluntad. ¿Por qué son independientes de su voluntad? Lo dije y lo vuelvo a reiterar. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Que estos obreros industriales no están ahí trabajando para un capitalista por su propia voluntad, sino porque no les queda más remedio. Porque estos obreros industriales eran los antes campesinos que fueron expulsados por los intrusos Sachs, por los edictos de cercamiento. ¿De acuerdo? Que lo habíamos dicho. Bueno, o sea que si pudieran liberarse de eso, como decía Marx, como huirían de la peste, volverían, pero no hay marcha atrás en este proceso.
Eso es lo que significa que son independientes de su voluntad. Y además, esto les impone límites materiales que están dados por las condiciones materiales y sociales del modo de producción. Y ahí tenemos la diferencia con Durkheim, que decía que los seres humanos tienen límites naturales. Así no nos olvidamos de lo que hemos venido ya trabajando en temas anteriores. Bueno, bien. El modo de producción, ¿se acuerdan que modo de producción es la forma en que una sociedad organiza social y económicamente la producción? El modo de producción se compone de dos partes principales, que están relacionadas entre sí de manera dialéctica. Unas son las relaciones de producción y otras las fuerzas productivas. O si quieren, lo pueden decir en el orden inverso. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Bueno, empecemos con las fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son fuerzas materiales y sociales a la vez. Las fuerzas productivas son fuerzas materiales y sociales a la vez. Son materiales porque representan la capacidad material con que cuenta una sociedad para producir. La capacidad material con que cuenta una sociedad para producir. Y sociales porque en la fábrica capitalista se reúnen varios trabajadores trabajando al mismo tiempo y en un mismo lugar, a las órdenes de un capitalista. ¿Estamos? Y de esta manera, esta situación de varios trabajadores trabajando al mismo tiempo y en un mismo lugar, constituye una fuerza socialmente productiva. Que además, podemos agregarle, les reporta al capitalista una ganancia. Y bueno, no voy a desarrollar yo el concepto, pero si quieren poner ahí entre paréntesis, es lo que se denomina plusvalía. La plusvalía, la ganancia capitalista. Bueno, las fuerzas productivas están compuestas por la fuerza de trabajo, o sea, el trabajo humano que aportan los obreros, ¿no es cierto? Los medios de producción, la tecnología que se utilice, las técnicas de trabajo y también cómo se organiza la división del trabajo. Entonces, ¿cuáles son todos los aspectos o elementos que forman parte de las fuerzas productivas? Los medios de producción, la tecnología, las técnicas de trabajo y la división del trabajo, o la organización de la división del trabajo. Bueno, lo que voy a citar ahora es una frase textual. El grado de desarrollo de una sociedad depende del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas, materiales y sociales. Bueno, ¿esto saben para qué también es bueno que les sirve? Para entender por qué hay países desarrollados y otros subdesarrollados o menos desarrollados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el grado de desarrollo de una sociedad depende del grado de desarrollo de sus fuerzas productivas. Empecemos por lo más fácil. Cuanto mayor desarrollo de sus fuerzas productivas tenga un país, más desarrollado será. Entonces, una economía, hablemos de una economía cuya capacidad productiva cuenta con los últimos adelantos técnicos y tecnológicos, es decir, máquinas modernas. En tiempos actuales, bueno, pueden ser robots, pueden ser brazos automatizados, pueden ser computadoras, pero además cuenta con una fuerza de trabajo altamente calificada. Ese es un país desarrollado.
En cambio, una economía donde no existe nada de esto que acabo de nombrar es un país económicamente subdesarrollado. Fíjense, por ejemplo, el caso de Japón, que me gusta poner de ejemplo en varias cosas. Está bien, la sociedad japonesa es diametralmente opuesta a cualquier sociedad occidental. Japón, que en definitiva no es más que un archipiélago, sufrió nada más y nada menos que 2 bombas atómicas. Y sin embargo pudo reconstruirse de esa situación y convertirse en una gran potencia económica mundial. Y en parte, ¿saben por qué? Porque en Japón no había analfabetismo y además la población japonesa se caracteriza por un alto nivel educativo. Con lo cual, entonces, las nuevas tecnologías pudieron ser rápidamente incorporadas, porque ya tenía una población laboral altamente capacitada. Entonces, imagínense ustedes, en un país donde primero hay que calificar y capacitar a los trabajadores, ¿cuánto tiempo más se tarda? Y además también, ¿saben qué me parece interesante que piensen? Que muchos, cuando digo muchos son millones, de trabajadores y trabajadoras que hoy en día están desocupados, en muchos casos es porque no cuentan con las calificaciones laborales que el actual mercado de trabajo demanda. Entonces, por un lado es por determinadas políticas, pero también porque los trabajadores no cuentan con eso. No los quiero desanimar, pero en no más de 10 años, millones de puestos laborales van a desaparecer porque son puestos manuales. Entonces, aquellos trabajadores que no tengan las calificaciones que las nuevas tecnologías requieren no van a conseguir trabajo. Millones, millones. Ya están desapareciendo. Porque además, digamos, las industrias actuales son, se llaman así, capital intensivas o conocimiento intensivas. No es como en la época del Fordismo, que con que supieras, como la película de Chaplin, famosa Tiempo Moderno, con que supieras apretar tuercas, ya entrabas a trabajar. No, eso no existe más. No existe más eso. Así que aquellos trabajadores que no se califiquen, lamentablemente, no sé, vivirán del asistencialismo estatal. Perdón que me ría, pero digamos, lo que pasa es que los estados tienen una fuerte responsabilidad en eso y las empresas también tienen que capacitar a sus trabajadores. Bueno, Miguel, sí, Es sí, como que es como que el capital intelectual es el más importante acá, ¿no? sí, y nombraste muy bien, porque generalmente cuando se habla de capital, se habla de capital económico, como que si lo único que valiera es la plata, que obviamente vale, porque la sociedad capitalista, viste cómo es la frase, tanto tenés, tanto valés, lamentablemente, pero también está el capital cultural, y también está el capital social. El capital cultural es tan importante como el capital económico. Ojo, tener más estudio, escuchen bien lo que voy a decir, tener más estudio no te garantiza un trabajo seguro. Digo para que después no se frustren, pero sí te hace más empleable con respecto a aquellos que tienen menos estudios. ¿Entienden lo que quiero decir? O sea, por ahí tener un título o terminar el secundario, una carrera universitaria no te garantiza inmediatamente que te van a contratar en un puesto de trabajo, pero tenés muchas más posibilidades que aquellos con menores niveles educativos. Y el capital social también es importante, todas esas redes de relaciones de parentesco, de amistad, de conocidos, que muchas veces es importante. Entonces, las Gracias, tres profe. formas de capital son importantes, la económica, la cultural y la social. Bueno, vamos a las relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción son a la vez relaciones de propiedad con los medios de producción. ¿Mm? O también lo podemos decir de otra manera, por si no les queda claro. Las relaciones sociales de producción encierran a su vez o contienen a su vez otro tipo de relaciones. Ahí estaría mejor dicho.
Las relaciones sociales de producción contienen a su vez otros tipos de relaciones. Por ejemplo, son también relaciones de propiedad con los medios de producción, que diferencian a poseedores de los no poseedores. Son también relaciones instrumentales, porque los obreros han quedado convertidos en un instrumento más de la producción. Y son también relaciones de clase, ya que cada clase queda determinada por el lugar que ocupa en la producción. Bueno, vamos a recordar algo. No olviden las comparaciones entre los autores. ¿Qué vamos a recordar? ¿Qué es lo que determinaba para Weber la pertenencia a una clase? Que era la acción económica del mercado. Jamás digan que para Weber la pertenencia a una clase social está determinada por la posesión de un medio de producción. No, para Weber es el mercado. La situación o posición de clase es la situación de esa clase en el mercado. En cambio, para Marx, la pertenencia a una clase queda determinada por el lugar que el individuo ocupa en la producción, o que la clase ocupa en la producción. Bueno, ahora vamos a tratar de entender la relación dialéctica entre las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Marx decía, se lo voy a decir así, de acuerdo a la frase que dijimos antes, cuanto más desarrolladas estén las fuerzas productivas, mayor será el desarrollo económico y social de una sociedad. Bien. Pero Marx decía que en el capitalismo iba a llegar un momento que las fuerzas productivas, en vez de contribuir a un mayor desarrollo económico de la sociedad, se iba a convertir en una traba de ese desarrollo. Lo digo otra vez. Las fuerzas productivas crecen con el avance de la técnica, de las tecnologías, la ciencia, los instrumentos de trabajo en su mejoramiento. Todo esto va aumentando el grado de productividad. Perfecto, buenísimo. Pero Marx decía, atención, porque en un momento las fuerzas productivas ya no van a contribuir a ese desarrollo. Al contrario, se van a volver en contra de ese desarrollo. ¿Por qué? Van a chocar, decía él, van a chocar con las relaciones de producción. Las fuerzas productivas va a llegar un momento que chocan. Esa relación dialéctica se agudiza con las relaciones de producción. O más bien, dice Marx, con las relaciones de propiedad que éstas encierran. Porque Marx siempre insiste en que los medios de producción tienen que estar socializados. Entonces, bueno, llega un momento en que las fuerzas productivas ya no contribuyen al desarrollo, se convierten en una traba porque chocan con las relaciones de producción o más bien con las relaciones de propiedad que estas encierran, es decir, con que hay propiedad privada de los medios de producción. Bueno, bien, paso al siguiente tema. El siguiente tema se los resumo bajo el siguiente título: etapas de transición desde la sociedad precapitalista o de corporaciones, como la llama Marx, etapas de transición desde la sociedad precapitalista o de corporaciones hasta la industria moderna. Bueno, vamos a subdividir esta transición en 3 etapas. A la primera la vamos a llamar etapa del artesanado, que sería la etapa precapitalista. Etapa del artesanado o precapitalista o de corporaciones, como está en el texto. Las características son las siguientes: división del trabajo en forma natural.
Eso saben qué significa, que cada uno hace el trabajo que sabe hacer naturalmente. ¿Mm? División del trabajo en forma natural. Libre disponibilidad del tiempo de trabajo. O sea, no hay un horario fijo determinado. Creatividad. Pocas herramientas para muchas operaciones. Control casi total de la producción por el conocimiento de todo el proceso productivo. Trabajaban aprendices y oficiales sin una jerarquización rígida. O sea que todas estas características que les acabo de dar es lo que pasaba dentro de los talleres artesanales. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los talleres artesanales? Bueno, dentro de los talleres artesanales se trabajaba de esta manera. La segunda etapa es la etapa de la manufactura. Manufactura supongo que sabrán, pero manufactura, hacer con la mano, ¿no? Mano, factura, fabricar. En la etapa de la manufactura, al interior de las fábricas, se agrupan distintos oficios y trabajadores de un mismo oficio. Surge el trabajador parcelario, con C. Parcelario, parcela, parte. Parcelario tiene que ver con parcela, parte. O sea, el trabajador solo hace una parte del trabajo. Solamente, digamos, aplica su fuerza de trabajo a una tarea específica. Eso es parcelario. Otra característica es el flujo constante de trabajo. Otra característica es la jerarquización entre obreros especializados y no especializados. Otra característica es que se utiliza una herramienta especializada para cada operación. Otra es la pérdida de creatividad y del control total de la producción. La división del trabajo es impuesta. Fíjense en que son todas características que surgen en contrario a la primera etapa. Bueno, y la tercera la vamos a llamar etapa de la industria moderna. Y aquí las características son mayor desarrollo y empleo de la maquinaria, el obrero está adaptado a la máquina, la producción está dividida en una sucesión de fases, o sea, en varias fases, cada una con sus máquinas. El sistema se torna más eficiente cuanto más continuo es el proceso. Y también otra característica es la gran concentración del capital. Bueno, muy bien. Este es un resumen que yo tomé de una parte de la bibliografía que, bueno, en algún momento ustedes también van a tener que aprender a hacer estas cosas, ¿no es cierto? O sea, yo les doy facilitado, pero también ustedes en algún momento van a tener que hacer su esfuerzo. Bueno, yo todo esto lo hago porque sé que no es fácil la transición, a pesar que percibo edades algunos años por ahí mayores de los que comúnmente es la salida del secundario, pero independientemente de eso, quizás, aunque no hayan terminado el secundario el año pasado, no hay un estudio intermedio, me refiero, para los que son mayores de 18, 19. Y sé que no es fácil. Sé que no es fácil
pasar de un nivel de estudio medio a un nivel de estudio superior universitario, ¿no? Por eso les doy esta facilidad. Pero ustedes también van a tener que ir adaptándose. Lamentablemente las circunstancias por las que estamos pasando de alguna manera impiden o imposibilitan ese pasaje o esa readaptación. Pero bueno, alguna vez volveremos a la presencialidad y ustedes tienen que estar lo suficientemente habilidosos como para poder enfrentar eso, ¿no? Bueno, el último punto con el que voy a cerrar la sociología de Marx es la crítica de Marx a la religión. En el análisis del fenómeno religioso, o para su análisis del fenómeno religioso, Marx va a tomar algunas expresiones de un filósofo alemán que se llamaba, a ver si, Ludwig, se escribe Ludwig, Ludwig, Ludwig sería Luis, y les castellanizo el apellido. Feuer, F-E-U-E-R, Feuer, y lo que sigue, o sea, todo junto con B larga Bach, como el músico Bach, bueno, se pronuncia Feuerbach, Ludwig Feuerbach, que vivió entre 1804 y 1872. Bueno, entonces este filósofo alemán, Feuerbach, decía lo siguiente: la religión es una proyección de los ideales del hombre. La religión es una proyección de los ideales del hombre. También decía, Dios es el hombre ideal objetivado. También decía, el hombre ha formado la imagen de Dios como expresión de sus propios ideales y aspiraciones de infinitud. Bueno, eso entonces resume de alguna manera las principales consideraciones de ese filósofo respecto de la religión. Marx va a considerar esa interpretación de tipo psicológico. Dice que las consideraciones de Feuerbach sobre la religión son de tipo psicológicas. Y entonces Marx se ubica en el plano social considerando a la religión como un estado de alienación o como otra situación de alienación o otro estado de alienación. Aunque coincide en que el hombre hace la religión y no la religión al hombre. Bueno, ahora les voy a dar lo que serían, digamos, las frases más representativas del pensamiento de Marx, del pensamiento crítico de Marx hacia la cuestión religiosa, que no está en un solo libro, sino tomando distintos aportes o distintos considerandos que va haciendo Marx sobre esta cuestión. Por ejemplo, Marx decía, la religión es autoconciencia y autosentimiento del hombre. Autoconciencia y autosentimiento del hombre que aún no se ha encontrado a sí mismo, separado, a sí mismo, no se ha encontrado a sí mismo, pero es una conciencia invertida del mundo. Es una conciencia invertida del mundo porque cree en la existencia de otro mundo real.
Otro mundo separado con un guión intermedio porque sería una palabra compuesta. Otro mundo, ¿eh? Bien. Bueno, ¿qué más dice Marx? La religión es una realización fantástica del ser humano, es una realización fantástica del ser humano que busca realizarse en el mundo de la fantasía, en un ilusorio más allá, donde encuentra consuelo para los males de este mundo, que en el estado de cosas existente, para él no tienen remedio. Creo que se entiende, ¿no? Más o menos como estoy presentando. Bueno. Otra consideración. El sufrimiento religioso es expresión del sufrimiento real. Y una protesta contra este. Contra la existencia miserable que lleva el hombre y a su vez el deseo de un mundo mejor. Bueno, y la frase más famosa, que capaz que la conocen, la religión es el opio del pueblo. Es más larga la frase, pero bueno, esta es la más famosa de todas, así abreviada. La religión es el opio del pueblo. Bueno, y digo algunas cosas más y ya está. De esta forma, la esencia del hombre, que vive alienado por la religión, no está realizada en la sociedad y el Estado, que es la verdadera realidad. Por lo tanto, la tarea de la historia es establecer la verdad de este mundo. Una vez disipado el otro mundo, también con un guión intermedio, otro mundo de la verdad. Esa es la tarea de la historia. Mientras que la tarea de la filosofía es desenmascarar la autoalienación humana en su forma secular, una vez que haya sido desenmascarada en su forma sacra. Sacra significa sagrada. Sacra, sacro. Bueno, y una última frase, con este juego de palabras que le gustaba hacer a Marx, dice así: la crítica del cielo es la crítica de la tierra. Tierra con mayúscula, obviamente. La crítica de la religión es la crítica del derecho. La crítica de la teología también con mayúscula, estudio de Dios, teología, teo, Dios. La crítica de la teología es la crítica de la política. Bueno, el jueves por la mañana van a estar recibiendo ya la primera evaluación formativa, donde van a tener que resolver intragrupalmente, no intergrupal. Me refiero a, traten de evitar esto del tipo, che, ustedes en tal punto que pusieron, que yo tengo dudas. Porque si no, entonces el trabajo es de resolver.
la resolución corporativa. No, para eso los hice constituir en grupos, que dicho sea de paso, aquellos alumnos y alumnas que no me enviaron una conformación en grupos no van a recibir el trabajo, porque yo di una indicación para que se cumpla. Así que si alguno de los que me está escuchando no recibe el trabajo, es porque no me mandaron un grupo que lo integre. Quiero ser claro en esto. Bueno, entonces, van a tener que resolver intragrupalmente al grupo constituido las actividades, un número determinado. Que justamente el nombre formativo tiene que ver con eso. Yo lo que voy a evaluar es digamos, qué formación sociológica han adquirido en esta primera parte de nuestra materia para la resolución de determinados casos que pueden ser reales o hipotéticos o construidos a partir de la aplicación de las temáticas que vimos. Es así como van a tener que operar. Es posible que se genere algún tipo de debate intragrupalmente, porque quizás todos los integrantes del grupo no estén de acuerdo. Y eso lo van a tener que resolver. Quizás unos opinen una cosa, otros opinen otra. En definitiva, digamos. Bueno, y una cuestión también, lo mejor es que participen todos. ¿No es cierto? No, eso va a quedar a la responsabilidad de ustedes, porque yo no tengo forma de medir qué participación ha tenido cada alumno o alumna al interior del grupo. Entonces, también tengo que confiar en la responsabilidad de ustedes. Pero traten de evitar el compañerismo malentendido. No, dejá, si vos no tenés tiempo, dejá que lo hago yo, no importa, total, te ponemos tu nombre y DNI, no hay problema. Traten de evitar eso porque eso es un compañerismo malentendido que de pronto ahora le puede estar haciendo un favor, pero es un perjuicio para el futuro. Bueno, por eso lo dejo, porque creo que son gente grande, adulta, y tienen que madurar y tienen que evitar esas cosas. Porque la carrera universitaria no es saber cómo apruebo la materia de la forma que sea, a ver si sigo para adelante. Porque muchos se creen que el principal desafío es aprobar el CBC, porque total después de la carrera y saben en qué termina esa gente, termina manejando un taxi, atendiendo la caja de un supermercado o vendiendo hamburguesas en algún McDonald's. Se lo digo porque me los he encontrado. No se los estoy diciendo de mentiras, se los estoy diciendo de verdad. Vale. Entonces, asuman ya una responsabilidad respecto de estas situaciones. Traten que participen todos los integrantes. Y también lo más recomendable es que antes de enviarme el trabajo, que me lo van a tener que enviar, yo igual ahí les voy a poner todas las formalidades, que lo lean todos los integrantes del grupo, a ver si todos están conformes con eso. Porque yo lo que voy a corregir es un producto final terminado. Entonces, pues yo se los digo esto porque después noto en la lectura que hay cierta incoherencia, que no hay una lógica, y acá ahí me di cuenta ahí. Porque ¿cuál es la tendencia? Todo esto lo tomo de la experiencia del año pasado. La tendencia es a repartirse los puntos o las actividades. No me parece lo más conveniente. Lo más conveniente es que todo el grupo participe en la elaboración de cada uno de los ejercicios o de los puntos que tengan que resolver. No se distribuyan las tareas porque no se nota después la incoherencia en eso. Bueno, estos son comentarios básicos. ¿Alguien quiere hacerme alguna consulta? Porque la clase termina acá hoy. ¿Alguna consulta, alguna duda, algo en particular? Estén atentos al correo porque puede ser que llegue como no deseado, spam, no sé. Sé que muchos tienen Gmail. Yo como no uso Gmail, no sé si tienen algo equivalente a no deseado, spam o algo así, fíjense por las dudas. No les puedo decir una hora precisa que va a llegar, pero bueno, en el transcurso de la mañana. Profe, Bueno, aprovechen ahora, alguna duda, alguna consulta. ¿me escuchan? Sí, ¿tú eres quién? Giana Gómez. Gianna Gómez, sí. Sí. Yo tengo una duda que no logré entender
en el tema de la revolución industrial. La segunda, cuando vos explicaste lo que pasó con la crisis capitalista mundial, lo de la Primera Guerra Mundial, la Segunda y todo eso. Que yo lo Yo noté, dije que que tenía como trasfondo. el esquema económico que se generó a partir de la aplicación del modelo de la economía liberal, que fundamentalmente surge por las ideas de Adam Smith, y nombramos al patrón oro, y nombramos el libre comercio y el libre cambio, ¿te acordás? Va a tener una primera gran crisis en 1873. Y dije que tanto la Primera Guerra Mundial como la Segunda Guerra Mundial tenían ese trasfondo económico atrás. Dije que la Primera Guerra Mundial de alguna manera sirvió para resolver esa gran crisis capitalista de 1873, como la Segunda Guerra para resolver la crisis del 30. Esa es la referencia que hice entre crisis económica y guerra mundial. Ah, claro. ¿Entendés ahora? Sí, sí, porque lo tenía anotado y no lo lograba conectar. Claro, sí, sí. Porque cuando, por ejemplo, tipo colegio, viste que siempre te preguntan, tipo colegio, causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Y en la causa de la Primera Guerra, ¿qué se nombra siempre? El atentado de Sarajevo, cuando un estudiante asesinó al archiduque Francisco Fernando de Austria. Sí, está bien, eso, digamos, exaltó los ánimos, pero también atrás hay una crisis capitalista que necesita recomponerse. Y una forma de recomponerse le viene bárbaro a la industria de guerra, ¿no es cierto? Entonces, en vez de fabricar alimentos, ropa, calzado, etcétera, fabrican armas. La guerra le viene bárbaro al capitalismo. Claro. No digo que la fomente, pero le sirve para recomponer. ¿Qué otra consulta o duda? Mm, Yo creo que ¿Tenés nada más. otra? Ya nada. Dale, dale. No, creo que nada más. O sea, por ahora entendí todo. ¿Vos qué carrera seguís? Comunicación social. Ah, ¿y qué evaluación haces de esta primera parte de la materia? Tengo economía y psicología. Está bien, pero es lo que estás cursando en el primer cuatrimestre. Sí. Pero yo te pregunto, digo, si vos tenés que hacer una evaluación de la materia, esta sociología, Ah, a nivel personal, digamos, ¿cómo te ha resultado? no, la verdad que me pareció re interesante. Hay cosas como que no me acordaba, entonces me re sirvió. Pensé que me iba a costar más, pero por suerte lo entendía todo. Tuviste sociología vos sí terminaste el colegio el año pasado, ¿no? Sí, terminé el Me colegio. parece, digo, por Sí, tu sí, carita, me pareces bueno, muy economía y jovencita. bien. Pero digo, ¿tuviste sociología en el colegio? No, yo estaba en orientación en economía. Ah, economía y gestión de las organizaciones. Sí, Claro. entonces por eso no la tuve. Y además, bueno, el año pasado fue bastante complicado. Aunque me haya ido bien, no importa. Fue diferente. Para todos igual. ¿Sos de Escobar? Sí, del partido Escobar, vivo en Garín. Ah, bueno, dentro del partido, digo. Sí, sí. Está bien. Bueno, ¿qué otra consulta, duda? Bueno, listo entonces. Si no tienen dudas, consultas, preguntas, comentarios, críticas también pueden hacer, ¿eh? No hay problema. Profe, A ver, eh, no, Germán, preguntaron en el chat y lo leí y vi que no lo... que preguntaba si el jueves tenemos encuentro en el Meet. O sea, ¿va a haber clases igual o no, ponés no, la... sí, sí, sí. Ah, está buena tu pregunta, Germán. No, no, sí, yo mando el trabajo y lo van haciendo. Continuamos con las clases. El jueves yo empiezo con la unidad 2. Perdón, la unidad 3. Claro, claro, o sea, nada, arrancamos eso, lo separamos, ponele lo del jueves que empieces a dar ya no cuenta como parte de la evaluación, pero igual ya seguimos, no importa. No, la primera evaluación
son los contenidos que yo di de las unidades unidos. Y después, la segunda evaluación, los contenidos de la unidad 3 y 4. Ok, perfecto, gracias. Y el lunes empiezo con la unidad 3, con los temas de la unidad 3, y así seguimos hasta que finalice. Bueno, Profe, tengo una consulta. Vera, Sí, hola, ¿cómo estás? ¿qué tal? Sí, decí. Acerca que no lo pude anotar. La pertenencia de una clase para Weber, ¿qué significa? Está determinada por su acción económica en el mercado. ¿Escuchaste? Sí, gracias. Bueno, Es eso que me olvidé anotar. ok. Vera, vos sos una de esas alumnas que no te tengo en un grupo. No, recién dejé mi número de teléfono por el chat. No, le hablé a una compañera, pero creo que tampoco no estaba, entonces no pude, integrarme al grupo de WhatsApp que tienen. Pero no es tenés que formar un grupo con algún otro compañero o compañera para hacer el trabajo. No sé si me entendés, Vera. Sí, te entiendo, sí. Ahí Bueno, recién igual me están enviando el WhatsApp para, integrarme a un grupo y te lo mandan. bueno, no te olvides, por favor. No, gracias por revisar igual. Bueno, ¿alguna consulta más, comentario o algo? Bueno, listo, entonces, nos vemos el jueves y como ya dije recién, vamos a comenzar con la unidad. Hasta luego, profe, gracias. Sí, No, profe. gracias, que sigan bien, hasta luego. Gracias.